En este video voy a estaros leyendo así, con mi voz normal. Si os gusta que lea así, en vez de andaros susurrando, me lo podéis decir. Y hago los demás videos así también, porque al fin y al cabo estoy leyendo, ¿entendéis? Entonces, nos quedamos por el capítulo 9, que se llama Discúlpame. Clara. El sonido del agua que me cae sobre las manos mientras lavo los platos ahoga la insistente voz llamándome. Mi cuerpo está presente, pero mi mente está lejos de aquí. A pesar de que ya han pasado 2 horas desde que terminó el programa de Kang, no puedo dejar de repetirme sus últimas palabras y su mención al queso, lo que confirma que sí fue él el que me envió esos mensajes anoche. De verdad fue él. Una mano pasa frente a mí. Clara. Alguien me sacude por los hombros devolviéndome la realidad. ¿Qué pasa? Camila está a mi lado, evaluándome como siempre. ¿En qué piensas? Estás en la luna. Oh. Lavo una taza con el estropajo. En nada. Ella levanta una ceja. ¿Segura? Es la 4ª vez que enjabonas esa taza y estoy segura de que ya está más que limpia. Termino de lavar la taza, cierro el grifo y me seco las manos con un entrapo. ¿Querías hablar conmigo? Ella asiente. Vamos. La sigo hasta que nos sentamos en el sofá grande de la sala. No es muy difícil deducir sobre qué quiere hablar, así que no me sorprende cuando empieza. Quiero que empieces la escuela la semana que viene. Sé que parece pronto, pero lo he consultado con tu psiquiatra y está de acuerdo en que puedes dar ese paso. El psicólogo quiere verte antes de que vayas a tu primer día. ¿Quiere prepararme? Quiere darte algunos consejos, por si tienes dificultades al principio. ¿Dificultades? ¿Te refieres a un ataque de llanto o a uno de pánico? Ella tuerce los labios. Esa posibilidad obviamente le duele. Puedo ir contigo el primer día si eso puede hacer que te sientas mejor. Claro, nadie se burlará de un adolescente que lleva a su hermana como guardaespaldas. Para mi sorpresa, Camila sonríe. Tu sarcasmo está volviendo. Eso es bueno. Miro hacia la ventana de detrás del sofá. El miedo me oprime el pecho cuando me imagino rodeada de docenas de adolescentes. Los visualizo y examinándome. Las expresiones de desprecio en sus rostros. Los susurros de las chicas que solían decir que eran mis amigas. Ellas lo saben todo sobre la enfermedad de mi madre y sobre lo que me pasó a mí. Y puedo verlas contándoselo a todos. Puedo intentarlo, con una sola condición. Camila abre los ojos, sorprendida. Es obvio que no esperaba una respuesta positiva tan fácilmente. Claro, lo que quieras. Quiero ir a una escuela diferente. No quiero volver a la misma. Puedo intentar hacer el bachillerato en un lugar nuevo. Es todo lo que pido. No solo quiero evitar encontrarme con las que solían ser mis amigas, sino que no me apetece revivir los recuerdos que tengo de esa escuela. He estudiado allí desde primaria. Mi madre fue allí, a mis primeras presentaciones y exposiciones. En ese colegio gané mi primer premio escolar por mis pinturas. No sé cómo explicarlo, pero volver a ese lugar significa enfrentarme a un recuerdo permanente de todo lo que he perdido. Camila parece pensarlo por un segundo. Está bien, trataré de encontrar otro centro. Me tomará tiempo. No creo que puedas empezar la semana que viene por todo el tema del papeleo, pero intentaré que sea lo antes posible. Le dedico una sonrisa de boca cerrada y tomo su mano. Gracias. De verdad aprecio todo lo que haces por mí. Ella me aprieta la mano suavemente. Es un placer, Ka. El sonido de la puerta principal nos interrumpe. Andy aparece en el pasillo de la entrada, aflojándose la corbata. ¿Qué tenemos aquí? ¿Reunión de chicas? Camila me suelta la mano. Clara acaba de aceptar volver a la escuela. Andy no oculta su sorpresa. ¿De veras? Eso es genial. Se sienta con nosotras y nos quedamos conversando un rato sobre un caso que está llevando su firma. Andy es abogado y tiene su propio gabinete, junto con unos amigos de la vida que se graduaron con él. Cuando vuelvo a mi habitación, nerviosa, reviso mi teléfono. 0 mensajes. Lanzo el móvil a la cama. ¿Qué
¿Qué esperaba? Yo fui la que exigí que me confirmara su identidad y ahora que lo ha hecho, espera que sea quien le escriba. No voy a hacerlo. Me siento en la cama, estiro las piernas, pongo el portátil sobre mi regazo y entro a la página donde veo mis dramas coreanos para escoger uno y le doy al play. Aunque trato de concentrarme en la película, ojeo el teléfono de vez en cuando. Que Kang no vuelva a escribirme es lo mejor que puede pasar. Será una señal para que vuelva a mis cabales y pare de alimentar estas ilusiones imposibles con él. Me escribió porque no me conoce. No sabe lo insignificante que soy. Por simple curiosidad, como él mismo lo dijo. De cualquier forma, ya es tarde. Son casi las 12. Ya no va a enviarme ningún mensaje hoy. ¿Por qué eso me entristece tanto? Eres una idiota, Clara. No te hagas ilusiones con él. No esperes nada de él. Síguelo teniendo en un plano platónico. Esa es la única forma en la que te mantendrás a salvo. Eso haré. Todo estará bien. Mi teléfono suena anunciando un mensaje nuevo y todos mis pensamientos anteriores se van por el desagüe, porque sé que solo puede ser de Kang. Nadie más me escribe, con la excepción de Camila y Andy, y ellos están en casa, así que vendrían a mi habitación si tuvieran algo que decirme. Dejo en pausa el drama coreano y abro el mensaje. ¿Estás ahí? Sí. Disculpa la hora. Tranquilo. Me cansé de esperar tu mensaje. Se supone que debía enviarte uno. Creí que lo harías después de confirmar mi identidad. Oh, lo siento. Te estoy molestando, K. Si es así, dímelo. Lo entenderé. Dudo un instante. Si le digo que sí, dejará de escribirme y volveré a tener a Kang en ese plano platónico donde he querido mantenerlo. Si le digo que no, seguiremos hablando. Y estoy segura de que mi interés por él crecerá. ¿Qué debo hacer? Ay, Clara. Capítulo 10. Conóceme. Mi dedo sube y baja por la pantalla, moviendo la conversación con Kang arriba y abajo mientras tomo una decisión. Debo quedarme en mi zona segura. No es buena idea seguir hablando con él si nunca podré llegar a conocerlo. Con tristeza empiezo a escribir que sí me está molestando. Tenemos que vivir como si fuéramos a morir mañana. Tendríamos una vida mucho más plena si no creyéramos que tenemos todo el tiempo del mundo. La dulce voz de mi madre suena en mi mente. Nadie mejor que yo sabe que no tenemos todo el tiempo del mundo. Antes de que pueda acobardarme, le respondo. No, no me molestas. Qué bien. ¿Cuál es tu nombre? Solo llámame K. Reservada, ¿eh? Supongo. Bueno, ¿qué haces despierta acá? Estaba viendo un drama coreano. ¿Por qué no me sorprende? ¿Qué quieres decir? Se han vuelto muy populares. ¿Has visto alguno? Sí. ¿De verdad? Eso no me lo esperaba. Mi hermana me obligó a ver algunos con ella. Me cae bien tu hermana entonces. ¿Y yo? ¿Vas por buen camino? Por tus mensajes al programa pensé que ya te caía más que bien. Es verdad. Eso me hace recordar todos los mensajes que le he enviado durante el programa, revelando mi admiración por él. Eso lo hice pensando que nunca hablaría con él. Solo me gusta mucho tu programa. ¿Mi programa o yo? Eso no me lo esperaba. Es muy directo. No sé qué decir. Me muerdo el labio inferior. Kang parece sentir mi incomodidad a pesar de la distancia, así que escribe. Solo bromeo, K. Necesito cambiar de tema y cuido cada una de mis respuestas. Además, se las reviso una y otra vez porque no quiero escribir algo mal o con errores ortográficos. Tal vez estoy exagerando, pero... A ver, estoy hablando con el chico al que le he estado escuchando por la radio cada noche durante el pasado año. Creo que me puedo permitir ser meticulosa. ¿Y tú qué haces despierto? Pensando tonterías. No tengo sueño. He pasado por eso. Pensar mucho me quita el sueño. ¿Y qué haces para poder dormir? Me tomo una manzanilla. Lo intentaré.
Mientras me preparo una, dime, ¿qué K-drama estás viendo? ¿No romántico? ¡Qué específica! ¿Eso fue sarcasmo? Sí. Guau, no sabía que pudiera ser sarcástico. Hay muchas cosas que no sabes de mí. ¿Cómo cuáles? Como la gran curiosidad que tengo sobre ti. Eso hace que mi corazón lata más rápido. ¿Por qué me tiene que decir estas cosas? Pierdes tu tiempo. No soy nada especial. No puedo creer eso de la chica que ha citado a Edgar Allan Poe 6 veces en mi programa. ¿Las ha contado? Ni siquiera recuerdo cuántas veces he enviado frases de diferentes poemas y libros que me gustan. Solo porque he citado a un poeta popular. No. También me has enviado citas sacadas de muchos de mis libros favoritos. Así que he despertado tu curiosidad a través de la literatura. Digamos que sí. Eso es muy cliché. ¿Y no puedo ser cliché? Puedes hacer lo que quieras. Esa es la gran diferencia entre él y yo. Él tiene un futuro brillante por delante y puede hacer lo que quiera. Yo estoy limitada. Te debo una K. ¿Por qué? La manzanilla ha funcionado. Oh, me alegro. Por fin podré dormir bien. ¿Hablamos mañana? Está bien. Buenas noches, Kang. Siento algo raro en el estómago cuando escribo su nombre. Buenas noches. Bajo mi teléfono, pero llega otro mensaje. Y tú también puedes hacer lo que quieras, K. Hasta mañana. El consultorio de mi psicólogo es la habitación más colorida que he visto en mi vida. Hay pinturas de arcoíris, paisajes multicolores y las paredes están divididas por la mitad, pintadas en diferentes tonos. No sé si es algo terapéutico, pero conmigo funciona. Además, me gustan los cuadros que tiene colocados. Son muy profesionales y con una técnica única. El Dr. Brandt O, como le gusta que le llamen, Dr. B. Vamos a decir en inglés. Dr. B. Es un hombre alto, de cabello blanco casi calvo, con gafas redondas y sonrisa tranquilizadora casi permanente. Clara. Me saluda, haciendo una reverencia chistosa. Oh, y tiene un loco sentido del humor. A lo largo de los pasados 2 años, he desfilado por un montón de psicólogos, pero el Dr. B es mi favorito, y se ha convertido en mi psicólogo de cabecera desde hace 6 meses. Hace que me sienta como si fuéramos amigos, y no una paciente y un psicólogo. Le devuelvo la reverencia. ¿Dr. B? Nos sentamos en su escritorio de por medio, frente a frente. Tienes buen aspecto, Clara. Me alegro. Sí, y he venido sola a la consulta. Estoy orgullosa de eso, y no me importa admitirlo. Él, que sabe por lo que he pasado, parece sorprendido. Oh, estupendo. Me da su pulgar arriba. Y por lo que veo, también estás comiendo mejor. Eso es muy importante cuando tomas medicación. Asiento. Lo sé. ¿Has estado haciendo tus ejercicios de respiración? Sí, señor. ¿Has llenado tu agenda de actividades? También asiento. Sí, y no he tenido ataques de pánico. Y eso que he hecho cosas fuera de mi zona segura. Esa es una muy buena noticia, Clara. Pero de todas formas, debes seguir haciendo tus ejercicios de respiración por si experimentas algún ataque de pánico. Y quiero recordarte que, si eso ocurre, no quiere decir que todo tu progreso quede anulado. Puede que experimentes algún ataque de pánico más antes de despedirte para siempre de ellos, o tal vez no tengas ninguno más nunca. Eso solo el tiempo nos lo dirá. Lo sé. También sabes por qué estás aquí. Vas a volver a la escuela. ¿Cómo te sientes? Muy, muy asustada. ¿Qué te da miedo? Todo. Estar con tanta gente, tener un ataque de pánico delante de todo el mundo, que me miren, que me critiquen, que se burlen. Él pone ambos codos sobre el escritorio y se inclina hacia adelante. ¿Y qué pasa si te miran? ¿Te morirás? No. ¿Y qué pasa si te critican o se burlan? Nada, exacto. Sí vas a sentirte incómoda, incluso puede que te sientas mal, pero la realidad es que las miradas y las palabras no pueden hacerte daño físico, Clara. Y ese es tu mayor temor, el daño físico. El ataque de pánico, el miedo a la muerte. Creo que tu miedo radica en que se enfoquen en burlarse o mirarte y en no ayudarte.
¿Tienes miedo de que, por ejemplo, dejes de respirar y nadie te ayude? Sí. ¿Por qué dejarías de respirar, Clara? ¿Tienes alguna enfermedad pulmonar? No. ¿Neumonía? ¿Una gripe, quizás? No. Entonces, ¿por qué una chica de 17 años con un par de pulmones sanos dejaría de respirar de pronto? Suspiro. No lo sé. Solo son pensamientos que me llegan. ¿Y qué te he dicho sobre esos pensamientos? Que debo contrarrestarlos. Pensar en una respuesta para cada pensamiento negativo. Exactamente. El primer día va a ser difícil, Clara. No voy a mentirte. Pero será más llevadero con el paso del tiempo, y luego ni te acordarás del miedo. ¿Usted de verdad lo cree? ¿Cree que puedo tener una vida normal? Por supuesto. ¿Acaso pensaste que esto duraría para siempre? Pasaste por algo muy difícil, estás sobrellevándolo, y pronto sanarás. Nada es eterno. La esperanza expande mi pecho. Sin embargo, aún estoy un poco preocupada. ¿Y si tengo un ataque de pánico en medio de una clase? Si no puedes evitarlo, solo debes esperar que pase. Sabes que es algo que puede suceder. Después de un rato repasando consejos para el primer día, me despido de él. Honestamente, me siento más tranquila sobre cómo llevaré mi vuelta a clases. Espero que todo salga bien. Necesito que todo salga bien. Asistir a clase es el primer paso para volver a tomar las riendas de mi vida y reemprender el camino a la normalidad. Capítulo 11. Piénsame. Bienvenidos a su programa favorito, Sigue mi voz. Les habla su compañero y amigo Kang. Estoy dando de comer a los perritos de mi vecino, así que tengo el teléfono en el bolsillo y voy con los auriculares puestos. Es una noche fría. Espero que estén abrigados en sus casas. Me alegra este comienzo de invierno. Tengo un chocolate caliente aquí a mi lado y me está sentando de maravilla. Eso me hace sonreír. Me gusta mucho el chocolate caliente. El tema de esta noche lo han elegido ustedes, nuestros queridos oyentes, durante el día de hoy votando en nuestro Twitter. Donkey, uno de los perritos, me lame la mano haciéndome cosquillas. De varias opciones, el ganador fue el tema de los amores imposibles. Me sorprendió que ganara esa opción, pero me parece muy interesante. Amores imposibles, ¿eh? Acaricio el cuello de Donkey. Nuestro amor no es imposible, Donkey. El perrito saca la lengua y sigue lamiéndome. Nuestro amor es puro y verdadero. Tú y Sappy. También acaricio el otro cachorro. Son mis príncipes azules. Sappy suelta un pequeño ladrido. Son tan adorables. Al parecer, algunos de nuestros queridos oyentes saben lo que es vivir un amor imposible, ya sea porque se enamoraron de alguien famoso, o de alguien fuera de su alcance, o que ya estaba comprometido, o simplemente porque vivían circunstancias que hacían imposible estar con la otra persona a la que querían. Esto me recuerda a Shakespeare y su muy conocida obra de Romeo y Julieta. Creo que no hay amor más imposible en la literatura que ese. Romeo y Julieta, Kang y Clara. ¿Pero qué estoy pensando? Sacudo la cabeza para hacer desaparecer esas ideas locas de mi mente. Creo que el único consejo que puedo darles es que dejen ese amor ir. Si las circunstancias no permiten que estés con esa persona, ¿por qué aferrarte a algo que no podrás lograr de ninguna forma? Creo que, aferrándote a lo imposible, solo pierdes el tiempo y la oportunidad de encontrar a alguien con quien sí puedas estar. Puedes estar dejando pasar lo posible delante de tus ojos. Es la primera vez que lo escucho ser tan realista respecto a un tema, aunque suena un poco negativo. ¿Has tenido un amor imposible, Kang? Pero él dijo el otro día en su programa que nunca se ha enamorado. Debo admitir que no he sido del todo honesto con ustedes, mis queridos oyentes. Eso llama mi atención. Me siento en una silla. El otro día les dije que nunca me he enamorado, pero eso no es verdad. Mi primer amor fue un amor imposible. No sé por qué me incomoda escuchar eso. Ella estaba enamorada de otra persona, así que sí, sé lo que se siente, y por experiencia les digo que es mejor dejar ir a ese amor y seguir adelante. Suena como si él no hubiera dejado atrás todavía su amor imposible, y me duele. ¿No debería?
No tendría por qué. Kang es solo el locutor de radio que me gusta escuchar y con el que he intercambiado unos cuantos mensajes. No debería afectarme lo que sienta por otra chica, pero me afecta. Kang presenta la siguiente canción mientras yo sigo evaluando sus palabras una y otra vez. Necesito olvidarlo. No es de mi incumbencia. No debe importarme. Una parte de mí está un poco triste porque no me ha enviado mensajes hoy, pero tampoco tiene la obligación de hacerlo. Además, si quiero hablar con él, puedo escribirle yo, pero no lo haré. Aún no soy tan valiente. Estoy poniéndoles agua a los perritos cuando termina la canción y Kang vuelve a hablar. Seguimos con nuestro tema de hoy. Me gustaría compartir una frase con ustedes al respecto. Dice: la peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Esa frase es del increíble Gabriel García Márquez. ¿Qué les parece? Creo que los amores imposibles más dolorosos son aquellos en los que compartimos nuestro día a día con esa persona sin poder realmente estar con ella. ¿Ustedes han vivido algo parecido? Comparta sus experiencias con nosotros a través de nuestra línea de mensajes de texto. Kang comienza a leer mensajes de los oyentes y llega uno de Liliana. Liliana nos ha dejado su mensaje hoy. Dice: querido Kang, tú eres mi amor imposible. Casi se me cae al suelo la mandíbula. ¿En serio? Kang se ríe abiertamente. No creo que sea el amor imposible de nadie, Liliana, pero me siento halagado. ¿Y si Liliana también despierta su curiosidad y Kang decide hablar con ella? Estoy segura de que ella, a diferencia de mí, no dudará ni un segundo en iniciar una conversación con él. No me importa, me repito. Cuando el programa termina, me quito los auriculares de mala gana. Si no fuera por Don Kisapi, estaría de mal humor. Pero estos adorables cachorros son una fuente de energía y bienestar. La vecina viene a por ellos. Los acaricio antes de verla marcharse con los dos. Se fue mi fuente de buenas vibraciones por hoy. Cierro la puerta y el teléfono vibra en mi mano. Emocionada, abro el mensaje rápidamente. Andy y yo estaremos cenando juntos. Volveremos dentro de unas horas. Me desinflo. Kang no va a escribirme. Me dirijo al baño. Me meto en la ducha y disfruto del agua caliente cayendo sobre mí. Sin embargo, cuando paso mi mano por la cabeza, noto una opresión en el pecho. Trato de tomar una respiración profunda, pero no lo consigo. Siento como si tuviera algo en la garganta que me impide respirar. El miedo circula por mis venas. El corazón se me acelera. Un hormigueo recorre mis extremidades. No puedo respirar. Estoy sola. Nadie puede ayudarme. El hormigueo se expande por mi cara cuando no puedo respirar. Sofocada, cierro el grifo, me pongo una toalla alrededor del cuerpo y doy un paso fuera de la ducha. Me voy a morir. No. Tomo mi teléfono, pero las manos me tiemblan tanto que apenas puedo ver la pantalla y me resulta muy difícil llamar a Camila. Digo con tono desesperado: no puedo respirar. ¿Qué? La voz de Kang al otro lado de la línea me sorprende tanto que, si no fuera por mi ataque de pánico, habría reaccionado de forma completamente diferente. Yo, después de haberlo escuchado durante tanto tiempo en la radio, su voz me ayuda a calmarme. Ka, ¿estás bien? No, Las lágrimas me inundan mis ojos. Tengo miedo, no puedo respirar. ¿Por qué? ¿Estás enferma? ¿Qué pasa? Mi respiración se corta. Estoy en un ataque de pánico. Hablo de manera incoherente. Tal vez no sepas lo que es. Me duele el pecho. Sí sé lo que es. Su voz se torna aún más suave. Va a pasar. Puedo quedarme contigo mientras tanto. Tengo mucho miedo. Mi voz se rompe. Ni siquiera sé por qué le estoy diciendo todo esto a Kang, pero es la única persona con la que cuento en este momento. Su voz en mi oído sigue siendo tan tranquilizadora. Estoy aquí contigo, Ka. Ya verás cómo pronto estarás mejor. Lágrimas gruesas ruedan por mi mejilla. No puedo respirar. Sí puedes, Ka. Esto que sientes ahora va a pasar y vas a sentirte mejor. No es cierto. Noto que mi corazón va a fallar. Siento mucho dolor en el pecho. Eso no va a ocurrir. Trata de respirar conmigo.
Piensa en otra cosa mientras se pasa este ataque de pánico. ¿Has disfrutado de la nieve estos días? Yo sí. ¿Has visto cómo los copos de nieve caen suavemente, cómo danzan en el aire hasta que caen en el suelo? Hay algo en su voz, en sus palabras, que me resulta muy reconfortante. Mi pecho sube y baja rápidamente mientras lo escucho. Él sigue hablando. Quiero que pienses en eso, K. Cierra los ojos. Quiero que recuerdes cómo caen los copos de nieve suavemente hasta el suelo. ¿Lo estás visualizando? Cierro los ojos. Sí. Quiero que veas en tu mente cómo caen al suelo. Cada vez que veas caer un copo, toma una respiración profunda. Recuerda que te lo estás imaginando y que los copos pueden caer al ritmo que tú necesites. Lo obedezco. No sé cuánto tiempo pasa, pero el ataque de pánico poco a poco va llegando a su final y mi respiración va regulándose. Kang, es la primera vez que dices mi nombre. Tienes una voz muy bonita acá. Mi corazón aún late un poco acelerado, pero por lo menos ya puedo respirar. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada. Estás mejor. Sí, gracias por... Debes pensar que soy... Me alegro de haber podido ayudar. De verdad, gracias. Debí de marcar tu número equivocadamente, pero me has ayudado. Gracias. Lo escucho suspirar. Me alegro de que te hayas equivocado entonces. ¿Por qué? Porque he podido escuchar tu voz. Creo que es justo después de que tú hayas escuchado la mía tantas veces. Mi voz no es nada especial. No estoy de acuerdo con eso. Todo sobre ti me parece especial, K. Estoy hablando con Kang. Tomo conciencia de ello ahora que empiezo a salir de la niebla de mi ataque de pánico. Debería colgar. Está bien. Descansa, y si te sientes mal otra vez, puedes equivocarte de nuevo. Otra vez ese cosquilleo en mi estómago. Está bien. Buenas noches, Kang. Buenas noches, K. Susurra, y siento que mi corazón se acelera. Ah, y K. Sí, es mi turno de seguir tu voz. Y después de decir eso, cuelga. Qué bonito. Tengo que decir que cuando yo leí esto por primera vez, mira, estuvo hermoso. Qué escena tan bonita. Ok. Capítulo 12. Recuérdame. Derrota. Eso es lo que siento, lo que invade cada partícula de mi cuerpo. Pensé que estaba mejorando. Pensé que podía tener una vida normal. He sido tan ilusa, tan idiota. Todo lo que había avanzado y que me ha costado tantos meses conseguir se ha derrumbado en unos segundos. Estoy sentada en mi cama con la espalda apoyada en la pared, mis rodillas contra mi pecho mientras las abrazo como si de esa forma pudiera mantener juntas mis piezas rotas. Después de colgar a Kang, esperé sin moverme hasta... Después de colgar a Kang, esperé sin moverme a que Camila y Andy llegaran. Temía que cualquier cosa que hiciera pudiera causar otro ataque de pánico. Sí, hablar con Kang me tranquilizó, pero no me curó. Mis miedos siguen ahí, palpitando como un volcán, esperando erupcionar. La voz en mi cabeza se ha vuelto mala y cruel. ¿Lo llamaste en medio de un ataque de pánico? ¿Tienes idea de lo que debe pensar de ti ahora? Que estás loca. Y el peor pensamiento de todos es: ahora él te tiene lástima. ¿No escuchaste la lástima en tu voz mientras trataba de calmarte? Eres una vergüenza, Clara. Camila me dejó sola después de darme una larga charla sobre que esto no era una recaída y que mi progreso no se ha desvanecido por ello. Pero, ¿por qué siento que sí? Me paso las manos por la cara antes de acostarme, envolverme en las sábanas y tratar de dormir. Lo que más temo y odio de la depresión es el estado de desactivación, como me gusta llamarlo. Ese estado en el que no puedes sentir. Las cosas pasan a tu alrededor y tú estás ahí, existiendo sin ningún motivo, razón o motivación. Es como si la vida dejara tu cuerpo y solo quedara el cascarón vacío. No vives, no piensas, no hablas, solo existes. Buenos días. Andy entra a mi habitación. Te he traído el desayuno.
Me sorprende. Los pasados 3 días ha sido Camila la que me ha atendido. Supongo que ya no puede perderse más guardias en el hospital. No me gusta que cuidarme afecte sus trabajos, pero sé que Andy no se va a ir a pesar de que les he dicho a ambos que puedo quedarme sola. Mi teléfono está en mi mesilla de noche. Ni siquiera lo he mirado. Tampoco he escuchado el programa de Kang. Andy se sienta a mi lado en la cama. Yo sigo en la que se ha convertido en mi posición favorita, espalda contra la pared, brazos alrededor de las rodillas y mentón apoyado en ellas. La vecina ha preguntado por ti. Quiere saber cuándo pueden volver a visitarte los perritos. No digo nada. Clara, mírame. Giro la cabeza ligeramente hacia él. Las pequeñas arrugas de su cara se vuelven más pronunciadas cuando me sonríe amablemente. Sabes que no me voy a ir. Su mano se posa sobre la mía. Clara, no soy un experto como tu hermana y tal vez no pueda superar lo que ya te haya dicho ella, pero te hablaré desde el corazón. No has retrocedido ni un paso. Sufriste un ataque de pánico, pero esos solo fueron unos segundos. ¿Dónde dejas las horas de bienestar? Lo bien que te lo has pasado con los cachorros. O cuando fuiste al parque. Lo mucho que disfrutas con el programa de ese chico. Su mano aprieta la mía. No dejes que unos segundos lo definan todo. Dime qué necesitas y lo haré por ti sin preguntas. Mis ojos se llenan de lágrimas. Me viene a la mente cómo mi madre me cuidaba cuando me ponía enferma de pequeña. Me preparaba una sopa de verduras y me la daba a cucharadas. Abre una boca bien grande para mamá. Su sonrisa era tan contagiosa. Vamos. Mamá, ya no soy una bebé. Tengo 11 años, le reproché, poniendo los ojos en blanco. Ella me acarició la mejilla. Siempre serás mi bebé. Ahora, abre la boca. La abrí de mala gana y ella me metió la cuchara con la sopa. Estaba deliciosa. Sus ojos se encontraron con los míos. En ese momento no supe valorar la paz y la seguridad que me transmitía con solo una mirada. Lágrimas gruesas resbalan por mis mejillas. ¿Sopa? Andy se sorprende al escuchar mi voz. Es la primera vez que hablo en 3 días. ¿Quieres sopa? Asiento. Tengo la voz ronca por las lágrimas. Sopa de verduras. Me acaricia la mejilla. Una sopa de verduras, entonces. Se inclina sobre mí y me besa en la frente. Estarás bien, Clara. Cuando vuelve con la sopa y me la ofrece, no muevo las manos. Andy parece leerme la mente y toma la cuchara. A ver, abre bien la boca. Me da la sopa. Tal vez sea la cosa más infantil del mundo, pero es lo que necesito ahora. No sé por qué, pero necesito la conexión emocional para volver al mundo de la vida, para salir de la desactivación. Él me acaricia la cara de la misma forma que solía hacerlo mi madre. Te pondrás bien, Clara, te lo prometo. La seguridad con la que lo dice me hace sentir mejor. Estoy tan agradecida de tener a Andy en mi vida. Él es definitivamente un padre para mí. No cualquiera aguanta todo lo que él ha pasado con mi madre, con mi hermana y conmigo. Tiene un hermoso corazón. Tal vez la vida arranca personas de nuestro lado y trata de compensarlo al poner a otras en su lugar. He estado escuchando el programa de ese chico, Kang, ¿no? Dice mientras me sigue dando la sopa. Es muy bueno en lo que hace. Suena maduro para ser tan joven. No puedo creer que Andy haya escuchado el programa estos días. Hace tantas cosas por mí. Te ha mencionado mucho en el programa. Casi me ahogo con la sopa. ¿A mí? Sí. En más de una ocasión ha preguntado dónde podía estar K. Le extrañaba que no hubieras enviado ni un solo mensaje al programa. Bueno, supongo que tú eres K. No creo que sea tanta coincidencia. Sigo tomando la sopa en silencio. Kang me ha mencionado en Sigue mi voz. Me cuesta creerlo. Una ligera sensación de alegría quiere manifestarse, pero el peso de mi estado no se lo permite. Cuando Andy termina de darme de comer, me levanto y estiro de mano para tomar una toalla. Voy a ducharme, le digo, pero de inmediato mi mano se congela sobre la toalla al recordar el ataque de pánico que tuve en la ducha. Camila ha estado conmigo mientras me he duchado estos días.
Andy parece leer mi miedo. Esperaré afuera. No estarás sola. Estaré al otro lado de la puerta, ¿vale? Mis labios tiemblan. Soy tan afortunada de tener a mi lado a personas como Andy y también a mi hermana. Son tan pacientes y tan comprensivos conmigo. No se cansan de apoyarme. Mi voz se rompe. Gracias, Andy. Él solo me sonríe. De nada. Equipo K1 siempre. Me siento un poco mejor después de ducharme. Vuelvo a la cama, enrollada en mis sábanas. Escucho la puerta de entrada y asumo que Camila ya ha llegado de su guardia. Me levanto, caminando hacia la sala y me detengo en el pasillo para verla desde lejos. Quiero asegurarme de que está bien. Andy la está esperando en la cocina. Puedo verlo de perfil y ella aparece frente a él. No se dicen nada. Solo se miran durante unos largos segundos y ella empieza a llorar, rompiéndome el corazón. Andy la abraza, acariciando la parte de atrás de su cabeza y susurrando palabras de aliento. Este es el lado que Camila no me muestra. Sé que ella tampoco lo ha tenido fácil. El hecho de que sea psiquiatra no la hace de piedra. A ella también le afectó mucho la muerte de nuestra madre y a veces sus pacientes pueden deprimirla. Hace unos meses, un paciente que ella llevaba años tratando se quitó la vida. Y eso rompió una parte de ella que no estoy segura de que pueda llegar a recomponer, porque siente que falló a ese chico. No quiero ser una carga para ella. No quiero hacer las cosas más difíciles. Ese deseo me obliga a esforzarme por mantenerme a flote y superar mi estado de desactivación. Con el corazón roto por Camila, vuelvo a mi habitación. Al mirar por la ventana, veo que está nevando y recuerdo que a Kang le gusta el invierno. Kang, va a pasar. Puedo quedarme contigo mientras tanto. Estoy aquí contigo, K. Ya verás cómo pronto estarás mejor. Escucharlo por teléfono fue 1000 veces mejor que hacerlo por la radio. Nunca olvidaré cómo me sentí teniéndolo tan cerca. Pues no creo que lo vayas a volver a sentir. ¿O es que piensas hablar con alguien que solo te responderá por lástima? Paso la mano por el vidrio de la ventana y noto el frío del exterior en mis dedos. Por un momento, quiero pensar que Kang no me tiene lástima, que sabe lo que es sufrir un ataque de pánico. Se quedó conmigo hasta que el ataque terminó. Conecto el teléfono al cargador y lo dejo cargando mientras abro las cortinas para poder ver la nieve caer desde la cama. Cómoda en ella, tomo el móvil que apenas ha recobrado un poco de vida y observo cómo vibra en mi mano cuando le llegan todas las notificaciones y mensajes. Muchas notificaciones de nuevos capítulos de los dramas coreanos que veo en la aplicación. Llamadas perdidas de Camila del día del ataque de pánico y 10 mensajes de Kang. Sorprendida, mi corazón da un brinco. Abro la conversación para leer desde el primer mensaje hasta el más reciente. Muertes. Buenos días, K. Espero que estés bien. ¿Lista para el programa de hoy? Me ha extrañado no recibir mensajes tuyos durante el programa. Miércoles. Responder mensajes no debe ser tu prioridad ahora. Solo espero que estés bien. Creo que ya entiendo cómo te sentías cuando enviabas mensajes así que mi voz sin obtener respuesta. He decidido enviarte frases, tal como hacías tú cuando escribías el programa y me alegrabas la tarde. Tal vez tengan el mismo efecto en ti. Ocurra lo que ocurra, aun en el día más borrascoso, las horas y el tiempo pasan. De Shakespeare. Buenas noches, K. Jueves. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. De Khalil Gibran. O bueno, ¿será Gibran? No lo sé, perdona. De lo que tengo miedo es de tu miedo. De Shakespeare. Cuán dulcemente suena en los oídos la voz de una mujer buena. Tan raras veces se la oye, que cuando por fin habla, arrebata todos los sentidos. De Thomas Middleton. Yes. Hoy. Es un perpetuo sueño de mi oído el eco de tu voz. De Ramón Campoamor. Sin darme cuenta, las lágrimas empiezan a rodar por mis mejillas. ¿Qué es lo que estás haciendo, Kang? ¿Qué buscas en una desconocida como yo?
¿Y por qué tu insistencia me llena y me hace querer sentir de nuevo? Bueno, chicos, qué épico. Ahora sí, vamos a terminar esto por hoy. Nada, espero que lo hayáis disfrutado, que os vaya gustando la lectura conmigo y eso, que tengáis una muy bonita noche. Bye bye.